Bueno, nuevamente les doy la bienvenida con grandes invitados en esta oportunidad, como lo venimos haciendo siempre, y temas tan variados y tan mezclados que hacen a todo lo que va pasando en la semana. Mariano Bergero, periodista de La Voz del Interior, que tiene mucho para contarnos sobre lo que viene sucediendo con el G20 y particularmente con lo que ha pasado el adelantamiento de las elecciones, ¿no? Propiamente dicho, caliente, semana caliente. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, ya en un ratito nos ocupamos de todo eso y más. Dale. Daniel Grigioni es una persona que es especialista en seguridad deportiva y ya ha llevado la atención no solamente esta semana, sino las pasadas también, ¿eh? Parece una novela que no tiene fin o de alguna manera se empieza a encaminar. Bienvenido. Muchas gracias. Pablo Caurena, compositor, bandoneonista, allí lo tiene muy cerca. Bueno, ha sido quien ha dirigido la Orquesta de Tango en Medellín, acaba de volver de China y si te sigo presentando así, creo que te llevas el programa. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias. Qué manera de viajar y de andar, ¿eh? Y bueno, sí, la verdad que bastante, pero es parte de la profesión y bienvenido que así sea, ¿no? Porque ¿Te hubieses imaginado todo esto que ha venido pasando? Porque es joven, además muy joven. No, con la verdad mucho que bagaje. no. Y te tengo que ser sincero, no. Cuando tenía 15 años y estudiaba la batería en Altillo, en la casa de mi abuelo, Ajá. ni me hubiera imaginado. Bueno, ya nos vamos a contar del Altillo y de cuántos más habrán practicado por ahí batería en sus casas y habrán ensordecido a alguien, también a vecinos, ¿no? Bueno, Mauricio Cóccolo está con nosotros, periodista deportivo, trabaja en Cadena 3, ha estado en las finales postergadas. ¿Cuántas oportunidades? 4 veces. Fuimos 4 veces a la cancha y Sí. vimos un solo partido. ¿Un solo partido? Hay 4 veces. Bueno, es un buen promedio, ¿no? Dentro de todo. Bueno, ¿qué es? ¿Es un papelón? ¿Es algo que podía suceder este final? Sí, es un papelón, es una vergüenza por la imagen que el país da al exterior, pero mucho más preocupante que eso es la imagen que a nosotros mismos nos queda adentro. La imagen que damos al exterior es como cuando te preocupás porque tu hijo se porta mal cuando viene gente. Te hace quedar mal, pero el fondo de la cuestión es que lo educaste mal. Y me parece que el fondo de la cuestión está ahí, en que no podemos resolver ese problema de los barras. Ahora, hasta hace poco éramos el único país del mundo que no podíamos organizar un partido con visitantes. Ahora ni siquiera podemos organizarlos con público local. Sí, había que cuidar a 50 personas que iban en un colectivo de un hotel a Sí. un estadio de fútbol. Tan simple como eso. Y salió mal. ¿Qué fue? ¿Una emboscada? ¿Falló la seguridad de la ciudad de Buenos Aires? Es complicado, ¿no? Realmente lamentable, como dice Mauricio, que pase esto, ¿no? Y definitivamente, yo en los pocos días que he visto las imágenes claramente determinan que ha sido una emboscada, sin ninguna duda, porque se ve claramente cómo el arrojo es en conjunto, está direccionado, está perfectamente organizado entre el grupo de 20, 25, 30 personas, es decir que una persona con experiencia lo ve claramente que ha sido organizado. ¿Internas en seguridad? ¿Cómo? ¿Internas, digo, en seguridad? No, ahí tenés muchos factores, falla básicamente la inteligencia, no hay inteligencia en seguridad deportiva en la Argentina, que no es un tema menor, y cuando hablamos de inteligencia hablamos de que el fútbol es un crimen organizado, para definirlo. ¿Por qué? Porque los actores están ocultos y los tenés a su vez de distintas veredas, la del frente y la tenés dentro del mostrador. Es decir, que es muy complicado para la justicia y para las fuerzas de seguridad encontrarle un poco la cuestión a resolver, ¿no? Hay muchos estudios, hay muchos ensayos que lo podemos hablar en Europa, Inglaterra, Francia, Italia, hasta hace poco en Rusia lo hemos visto, la tecnología que se incorpora, es decir que si tenemos que definir que el problema se puede resolver, sí se puede resolver. Bueno, hace poco se ha enviado ya directamente un proyecto para tratar sobre todo de que estas contravenciones, que ahora son contravenciones, puedan convertirse en delitos penales y tener de alguna manera una condena más severa. ¿Esto ayudaría? Y digo, Sí. en otros países del mundo, ya que hablas de otros países del mundo. Sí, en sucedido? Inglaterra, por ejemplo, que fue el caso más emblemático que podríamos decir, o fue el que dio el puntapié inicial allá por los años 80, entre los años 80 y 85 prácticamente no se podía jugar. Ir a un estadio de fútbol en Inglaterra eran verdaderas escenas de combate cada partido, lo mismo que sucede un poco acá en Argentina y en toda la Comunidad Europea. Ellos transformaron las pequeñas contravenciones, las llevaron a delito, es decir, que aumentaron la pena. Pero no solamente pasa por ahí la solución del Claro. problema. La solución del problema pasa por un estudio sociológico. ¿Qué determinaron?
El informe Taylor, si alguno lo puede llegar a estudiar, es muy interesante. El informe Taylor dice que la conducta del hombre parado, masificado dentro de una tribuna es incontrolable. Ahora bien, el hombre sentado, controlado, con sistemas de cámara y con buenos sistemas de control, el hombre cambia su conducta. El detalle, ¿no? Es decir que esto es algo científico, esto no es algo que lo dice Daniel Grigioni, ni lo dicen muchos estudios que llevan adelante esta problemática. Alcanza con ir a la cancha 2 veces para darse cuenta de que la reacción del padre de familia, del empleado, de la mujer, de la maestra, en su vida cotidiana es una. Va a la cancha y se transforma. Entonces hay que mejorar las condiciones en las cuales esa persona va a la cancha. Si vamos a la cancha como salvajes, vamos a ser más salvajes. Es increíble ver cómo la gente se transforma en la cancha. Todos, desde el más chiquito hasta el más grande. La ira y a lo mejor la impotencia contenida es como que terminan expresándola allí. No Explota sé por qué todo será ahí. eso, ¿no? Son pequeñas violencias cotidianas. Después está la violencia organizada, que es un negocio, que es una mafia, que tiene sus propios códigos. Ahí hablamos de barras, de delincuentes, que están dispuestos a todo para mantener el negocio. A ellos lo que menos les importa es el fútbol, si van 10, 20 o 15 a la cancha, les da igual. Lo que les importa es un trabajo para ellos. Es un trabajo. Es decir, eso es la pasión, ¿no? Muchos sociólogos lo estudiaron, la pasión del hincha, ¿no? Y vos lo podés ver transformado, yo lo he visto en muchos casos, cuando el padre lleva a su hijo, al niño, Sí. ustedes ven qué es lo que hace cuando nace el niño. Le ponen la camiseta de fútbol. Sí. Es como un bautismo que se le hace futbolístico, por así decirlo. Yo siempre a los alumnos siempre les decía que hay como 2 tipos de bautismo. El bautismo religioso y hay un bautismo futbolero, ¿no? Sí, Entonces sí. el padre le inserta esa pasión, que esa pasión lo que no se tiene que transformar es en desborde, ¿no? Porque creo que la pasión y el folclore del fútbol está muy lindo y es muy interesante, pero con un límite, ¿no? Que cuando trasciende esa barrera... Hablando de la pasión, ¿hay pasión en este momento en la sociedad cordobesa, teniendo en cuenta que ya hay fecha para la próxima elección a gobernador? ¿Hay interés? Esa sería la pregunta, ¿no? Mira, bastante relativo, ¿sí? Si hay interés en los actores políticos que van a participar de esa contienda, y mucha ebullición, sobre todo te diría que en la oposición de Córdoba, el oficialismo más o menos tiene acomodado los melones en el camión, como se dice, porque es prácticamente una confirmación de que Juan Schiaretti irá por su tercer mandato no consecutivo, y tras el fallecimiento del exgobernador José Manuel de la Sota, ha quedado como el líder indiscutido del PJ, es decir, ostenta no solamente el poder gubernamental, sino además también dentro de su partido es el líder. Del otro lado de la vereda, te decía, en la oposición mayoritaria, encarnada en Cambiemos, esta alianza entre el radicalismo, el juacismo, el macrismo y la coalición cívica. ¿Hay mucho por hacer, mucho por trabajar? Está todo por hacerse. Y me parece que algunos dirigentes han tenido la lucidez de hacer un mea culpa, ¿sí? A ver, separemos las dos cuestiones. Es verdad que el oficialismo ha tenido una actitud de manosear las reglas electorales, las ha cambiado en muy poco tiempo varias veces, y eso es muy mal síntoma para la salud institucional, no solamente de Córdoba, sino de cualquier sociedad que fije por lo menos reglas básicas, y sobre todo aquellas que van a definir quiénes son los que van a gobernar o de qué manera van a acceder a los puestos de poder. Eso por un lado. Sí. Ahora, lo que no puede atribuirle Cambiemos al oficialismo es su propia dinámica y su propia indefinición, y este estado que algunos denominamos de internismo permanente, que hace que los actores de un mismo espacio que supuestamente concuerdan en valores o con ciertas variables que han conformado ese marco de entendimiento, no puedan definir cuál es la opción o cuáles son las opciones más importantes para poner enfrente, dar una alternativa a la sociedad de cara a lo que se viene, una contienda que se va a dar el 12 de mayo, con un adelantamiento de las elecciones en torno a 30, 40 días de la fecha mínima que estipulaba la ley actual, en que junio, ¿no? La semana próxima, perdón, dentro de 15 días se va a suspender algún artículo del Código Electoral que va a permitir que se puedan adelantar las elecciones unos 30, 40 días. Bueno, esto tiene un impacto en el oficialismo, que cree que
de algún modo va a poder tener para esa época las obras que está llevando adelante, el plan de obra pública importante del gobernador Schiaretti. Es una presión también, ¿no? Porque Es hay que una presión, terminarlas. pero tienen bastante ajustado y por lo menos calzado financieramente esas obras, o sea que eso no van a tener problemas. Tengo un par de preguntas. Sí. 24 de febrero es la fecha que han puesto Cambiemos, la Unión Cívica Radical, para definir Sí. internas. A partir de allí, ¿qué puede pasar, quiero decir, ¿no? Cuando se defina quién va a ser el candidato a gobernador? ¿El resto va a acompañar o puede generarse una división a partir de allí? A ver, lo que sucedió esta semana con esta firma del acta que fue precipitada por el adelantamiento de la fecha de Schiaretti, fue que de algún modo dejó o quitó las principales dudas, muchas dudas que había sobre si se iba a refrendar ese acuerdo aliancista en principio, y ahora lo que viene es lo que vos planteás, definir las candidaturas y qué va a pasar después. Da la sensación que una vez que vos firmaste este acuerdo, Sí. bueno, ya nadie va a poder sacar los pies del plato, ¿sí? Y van a ver, en todo caso, hay dos alternativas. La primera es el consenso. Sí. Algo que ha fracasado hasta el momento, pero que en política nunca se puede desgastar hasta el último minuto. Y luego de eso, si no existe el consenso, está la interna abierta, a la cual va a haber que ponerle reglas, porque aparte es inédita en los términos en los cuales se la quiere realizar, porque no solamente hay 4 actores dentro del mismo espacio, sino que además hay múltiples candidaturas. Exacto. Recordemos, gobernador y vice, la fórmula principal, pero además tenemos los 70 legisladores de la unicameral, la renovación que Sí. se va a producir el año próximo, además también la capital, es decir, el segundo o el principal bastión, digamos, de la oposición, capital con intendente y vice, y además, bueno, múltiples intendencias a lo largo y a lo ancho de Córdoba. Recordemos, Córdoba está compuesta por 427 entre ciudades, comunas y municipios. Todo eso, ese paquete es el que tiene que dilucidar en estas internas o en este proceso de consenso que se ha iniciado. Una en la más y ya vuelvo con oposición. vos. Dicen, o se dijo por ahí, que este adelantamiento de las elecciones de Schiaretti sería primero para ser ungido, supuestamente gobernador, y después para pensar en la alternativa de candidatearse como presidente. Se especula con esto, ¿cómo lo ves? Hay una especulación fundada en que los tiempos ahora sí le dan a Schiaretti, Claro. y antes no le daban. Es decir, ahora él tranquilamente, pongamos eventualmente el escenario de un triunfo y que Schiaretti se vea fortalecido por ese eventual Sí. triunfo que se produciría el 12 de mayo próximo, bueno, evidentemente se sentaría a una mesa nacional del PJ, veremos de qué PJ, es difícil dilucidarlo en este momento, y a sentarse con otros avales, digo, va a poder mostrar, en caso de que gane la elección, que ha refrendado con votos en las urnas el apoyo popular, y en ese sentido poder tener una ocupación de un espacio mucho más importante. No hay que perder de vista que hace muy pocas semanas Schiaretti metió el dedo en un lugar que él hasta ahora no había mostrado demasiado interés, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, un órgano muy sensible para el Poder Judicial y que no tuvo ningún plurito en hacer un acuerdo con el kirchnerismo y el resto de las facciones del PJ para meterle un codazo a, a un consejero del oficialismo y poner un nombre, o por lo menos un aliado de él. Así que me parece que Schiaretti está buscando ocupar espacios de poder, está viendo oportunidades, y hay que marcar, me parece, un análisis que hay que hacer, el hecho de que pueda Schiaretti ser parte, no sé si como candidato a presidente, pero tal vez quizás acompañando o incluso influyendo de una manera mucho más importante a la actual, por lo menos. Ahí está, ya volvemos con vos. Pablo, hace rato le preguntábamos fuera de cámara cómo empezó con el bandoneón, ¿no? Porque es un instrumento a lo mejor no tan frecuente, no tan típico, y nos decías que alguna influencia de abuelos o en relación al tango existía. Sí, bueno, sí, te contaba que lo que yo siento es algo que comparto en charlas con colegas, con amigos músicos que hemos nacido en la década del 80, en donde el tango no tenía un espacio, era como medio, tenía una mala prensa, por así decirlo, como que era una antigüedad. música, una antigüedad, no solo a nosotros, sino a generaciones un poco antes, quizás también del 70. Y ahí quizás era un poco más exótico aún tomar una decisión de tocar el bandoneón. De hecho, los tangueros, cuando se los entrevistaba en esa época, ellos pensaban que el bandoneón había desaparecido completamente, que nadie más lo iba a querer estudiar. Por suerte eso ahora está cambiando muchísimo. Sí. Pero bueno, yo creo que hago parte de una generación que estamos en esa generación que un poco ha ido a
ha ido por ese bagaje ese lugar, ¿no? cultural, Para por encontrar ese lugar por ese nuevo. patrimonio cultural que Sí. tenemos los argentinos, que es el tango y que es el bandoneón, que yo te diría que es el instrumento más argentino que tenemos, ¿no? Porque si bien en un montón de otros instrumentos se puede tocar la música argentina, la música folclórica argentina, con el caso puntual del bandoneón tenés un instrumento que nació en Alemania, pero que no se desarrolló en Alemania. Vino a Argentina y toda su técnica, su repertorio, los mejores intérpretes han sido argentinos. ¿Y a qué edad tomaste el primero? Y yo como a los 18 años más o Ajá. menos. Después de haber pasado un poco por el piano, también tocaba la batería en un grupo de rock. Esos Sí. fueron mis comienzos con mi hermano, unos amigos del secundario. Enloqueciendo a la abuela y en el altillo, una cosa Sí, así. sí. Ahí me habían donado, digamos, cedido una habitación que no se usaba en la casa de mi abuelo. Y mi abuela, que en ese momento ya no estaba más, había fallecido, pero ella era pianista, profesional, pero no había ejercido después de que había sido tenido los hijos. Bueno, como era un poco también de esa generación del rol que le tocaba a la Claro. mujer, ¿no es Sí, cierto?, sí, sí. en la casa. Ahora, hace poco has vuelto de China, ¿no? Sí. Un mercado que me parece que todos los argentinos estamos intentando penetrar, ¿no? ¿Qué has logrado y qué has logrado con la música particularmente? Si ellos te han aceptado, si se han mostrado interesados, ¿cómo son los chinos? ¿Cómo nos ven a los argentinos? Bueno, sí, decir que me han aceptado sería demasiado pretencioso en un país que tiene 1.400 Sí, millones sí, de sí. habitantes. Con que una porción nomás lo Claro, haga. sí. Pero la verdad que te puedo decir que esta fue mi segunda vez en China. Primero fui en una invitación que me hicieron a mí personalmente, digamos, para que vaya a trabajar solo, digamos, dando conciertos de bandoneón solo y clases. Entonces giré por 9 ciudades durante un mes. Y ahí se abrieron varias puertas, se establecieron nuevos vínculos y se generó un interés que ahora, hace un mes que volví de China junto a mis compañeros del trío de MJC, que estuvimos haciendo una gira, Sí. pero a la vez yo también estuve una semana antes trabajando en una cosa muy similar a la que había hecho y ahí pude comprobar que la situación había cambiado bastante, ¿no? De encontrarme con 2 o 3 estudiantes hace 2 años, ahora pasé a encontrarme con más de 60 músicos que están Claro. estudiando el instrumento, Ya cosechó 60. con los chinos que están desarrollando para fabricar instrumentos. La verdad que China, bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Yo lo puedo comprobar desde lo musical, pero tiene un potencial, una fuerza de crecimiento y de avanzar Sí, y absolutamente. y un potencial de Mirá desarrollo. lo que vamos a hacer. Yo me voy a guardar el nuevo disco que acaban de sacar para el próximo bloque y te voy a invitar a que toques lo que tengas ganas en este momento para irnos Bueno, a la pausa. cómo no. Y lo tiene el bandoneón. ¿Tiene nombre o no? ¿No se le pone nombre a un instrumento? Qué sé No, yo? no, yo no tengo ese fetiche, pero Sí. después a lo mejor hay músicos Claro, que sí, le ponen en una de nombre, ¿qué esas es sí. eso? ¿Tenés más de uno? Sí, tengo otro también. Este es un bandoneón muy nuevito, que siempre me gusta contar esta historia porque es un instrumento argentino. Los bandoneones, digamos, históricamente venían de Alemania y eran instrumentos muy viejos que ninguno baja de 90 años de antigüedad. Ajá. Y ya están un poquito, andan Suenan muy bien, distintos. pero Desactualizados, tal sí, vez, en el sí, tiempo, son a instrumentos lo que mejor. tienen ese paso de la vejez, son muy buenos, pero lo que es para destacar es que ahora se están fabricando nuevamente en Argentina, mirá qué bien. buenos instrumentos. Mirá qué bien. Y bueno, yo lo encargué hace un par de años a un luthier que hace 5 o 6 por año y bueno, y me lo entregó este año, así que lo estoy Lo probamos estrenando. ahora, ¿te el parece? Stoll, vale decir el nombre, es Baltasar Stoll, es Ajá, ahí está. que es uno de El los creador. ¿Requiere un asentamiento como los autos? Un poquito sí. No solo los nuevos, sino los viejos, que es como que cuando lo vas a afinar es como cuando le haces el motor nuevo a un auto. Viejo, pero tenés que sacarlo un poquito de la ruta, digamos. ¿Qué vas a hacer ahora? Y ahora, bueno, si vamos a hablar del disco en el próximo bloque, hoy prefiero hacer entonces algún tango clásico. Dale. De uno de los referentes, que es Aníbal Troilo. Ahí está. Voy a hacer un pedacito del tango sur. Ahí está. Te escuchamos y con él Bueno. a la pausa.